El título del mensaje en esta mañana es el gozo, que nadie te quite el gozo. Bueno, yo quisiera que oremos y después compartir la palabra del Señor y que realmente este mensaje pueda renovar nuestra vida espiritual en cuanto a disfrutar lo que Dios pone delante de nosotros. Amén. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti para que tú nos hables, renueves, Señor, en nosotros el gozo, entendamos la importancia de gozar de la vida espiritual que tú nos propones por medio de tu Hijo Jesucristo, y que nuestra vida, Señor, tenga esperanza, tenga victoria y sea de bendición. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Amén. El tema del gozo es algo que a veces se confunde con la alegría. Hay personas que creen que gozo y alegría es exactamente lo mismo y no lo es. La alegría es una emoción fruto de las circunstancias por las cuales atravesamos. Hay personas que están alegres o que están tristes conforme a cómo les esté yendo en su vida personal, familiar, laboral, estudiantil, lo que fuese. Entonces, qué sé yo, todos los cerristas nos pusimos contentos y gozosos, alegres, felices cuando Cerro le ganó a Palmeiras, cuando clasificó para los octavos de final. No sé si nos pusimos tan contentos cuando nos enteramos que otra vez nos tocaba jugar contra Palmeiras, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y los boquenses nos pusimos muy tristes y muy mal cuando Boca quedó eliminado de la Libertadores, ¿verdad? Esas son alegrías o tristezas, ¿verdad? Como dijimos, o decía nuestro ministro de adoración, las alegrías tienen más que ver con las cosas circunstanciales que vamos experimentando en el día a día. Pero el gozo tiene que ver con algo netamente espiritual. El gozo es nuestra relación con Dios. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 119 de Salmos, si me acompañas. Salmos 119, versículo 111. Y ahí dice la palabra de Dios, Salmos 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. Acá el autor está relacionando el gozo en su relación con Dios y en el cumplir y vivir la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que 60 veces se menciona la palabra gozo y se mencionan 72 veces la palabra regocijo. El Nuevo Testamento empieza con el gozo en los evangelios, cuando dice el ángel que buenas, de gran gozo, viene a anunciar el ángel a través de que el evangelio trae las buenas de gozo, y termina en el libro de Apocalipsis con una adoración celestial que trae gozo a todo el pueblo. La palabra gozo
puede significar salud, puede significar salve o puede significar salud. Se usa indistintamente. Muchos pasajes de la Biblia, cuando se encontraban los cristianos, la palabra original era gozo. El gozo del Señor sea contigo. Hoy decimos bendiciones, que sería algo parecido, pero no exactamente lo mismo. Porque cuando decimos bendiciones, estamos diciendo, tomando desde la raíz judía de Shalom, en la presencia de Dios, traiga paz a tu vida o traiga bendición a tu vida. Pero los cristianos empezaron a saludarse con gozo. Salud. Que seas sano, que seas salvo, que haya gozo. El gozo de Dios sea contigo. Y el gozo es la sonrisa que surge de nuestro interior. Hay personas que no disfrutan su relación con Dios y entonces no hay gozo en su corazón. ¿Me siguen? Es difícil para algunas personas gozarse porque no disfrutan su vida espiritual. Y cuando no disfrutamos de la vida espiritual, es porque estamos teniendo una tendencia a ser religiosos, a ser legalistas. Si nosotros leemos detenidamente las confrontaciones que tuvo Jesús con los fariseos, es que Él permitió a sus seguidores disfrutar de la relación espiritual con Dios y no llenarles de carga y obligaciones y reclamarles a los que querían seguir al Señor. Entonces el gozo es fundamental porque muestra nuestra relación con Dios. El gozo es de fuente espiritual. ¿Quién es la fuente del gozo? Dios. ¿Quién es el ejemplo del gozo? Jesús. ¿Quién es el que nos llena de gozo? El Espíritu Santo de Dios. Es demasiado claro, ¿verdad? La fuente, nuestro Padre. El ejemplo, Jesús. Quien llena nuestra vida con gozo, el Espíritu Santo. Si yo no estoy bien con mi Padre, que es la fuente del gozo, y si yo no tomo a Jesús como ejemplo de gozo, y si yo no dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida, entonces no voy a disfrutar del gozo. Entonces, ¿cómo yo exteriorizo mi gozo? El gozo lo exteriorizo a través de la alabanza. Por eso hay distintas maneras de alabar a Dios. Hay gente que cantaba, seguramente, yo a Dios gracias no giré mi cabeza para mirarle a nadie, pero tal vez alguno estaba cantando algo así: grande gozo hay en mi alma hoy. Y otros estaban: grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Y qué habla eso? Te desnuda. Muestra cómo estás. Porque hay gente, vuelvo a repetir, que cree que el gozo es cuando vos solamente estás bien. Y el gozo es permanente, porque es algo espiritual. Y si Jesús habita en tu vida y es tu ejemplo y el Espíritu Santo está en ti, entonces ese gozo te va a permitir disfrutar la vida espiritual. La falta de gozo se debe a la inmadurez espiritual, a la falta de vida espiritual. Cuando no disfrutamos es porque no estamos entendiendo los propósitos espirituales de Dios para nuestra vida. Quisiera que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 8.
Dice ahí la palabra, primero de Pedro 1:8. Creyendo en Él con gozo inefable y glorioso. Creyendo en Él, ¿en quién? En Jesús os alegráis. ¿Con qué dice? Tenemos ahí, miren acá en la pantalla. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Amén. A Jesús. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra fuente de gozo y en quién creemos para que traiga gozo a nuestra vida, tenemos que pensar en Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor, versículo 11, Jesús dice algo que debe taladrar nuestras mentes. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. O sea que todo lo que Jesús nos enseñó en los evangelios, ¿para qué es? Para que su gozo esté en nosotros. ¿Y para qué más? Para que ese gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué tipo de vida nos propone Jesús? Una vida abundante, una vida gozosa. Eso significa que Dios te va a quitar todos los problemas, que no va a haber enfermedades, que no va a haber dificultades, que no va a haber lucha, que no va a haber ninguna enfermedad. No, de ninguna manera. Eso significa que a pesar de todo eso, vos como cristiano, como seguidor de Cristo, encontrás en Dios la fuente del gozo, tenés a Jesús como ejemplo del gozo, y el Espíritu Santo te llena de gozo y atravesás el desierto, la enfermedad, los problemas, las dificultades con gozo. Es decir, con una madurez espiritual que te permite seguir adelante. Cuando no hay gozo, entonces es porque estamos más pendientes y supeditados de las circunstancias materiales, económicas, de salud, familiares, de logros, que de lo que Dios nos propone. Cuán importante es que nosotros tengamos claro este concepto de la fuente, del ejemplo y de la provisión del gozo. Por eso estoy volviendo a repetir y a repetir, porque esto es fundamental. Necesito entender que la fuente del gozo es Dios. Hay un pasaje ahí en Nehemías, a ver si me acompañan, Nehemías que recién cantábamos, ¿verdad? Si no me equivoco, Nehemías 8:10, ¿verdad? ¿Me van a acompañar? ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Nehemías estaba con el pueblo de Israel que estaba en el exilio, y en medio de ese exilio pasa algo impresionante. Ellos estaban cantando con gozo, recordando las promesas de parte de Dios. Y dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Ir, comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es decir que estaban ahí viviendo una
ciudad destruida, una Jerusalén destruida. Estaban reconstruyendo a Jerusalén, los muros de Jerusalén, pasando necesidades, con ataques, con enemigos internos, con enemigos externos, y en medio de todo eso, Dios les dice que tienen que aprender a encontrar la fortaleza en Él. Hay una canción que cantaron acá en el colegio hace poco los chicos, y algunos me miraban en inglés, By the River of Babylon, por los ríos de Babilonia. Un clásico, un negro espiritual. Una música donde el pueblo llega al río y se recuerda todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo ellos habían sido desobedientes generación tras generación tras generación, pero que tenían que volver a ese gozo que provee Dios. Querido hermano y hermana, yo creo que es tiempo de volver a ese gozo de Dios, a disfrutar esa presencia de Dios en nuestras vidas, a deleitarnos en esa presencia de Dios. El gozo es una disciplina espiritual que aprendemos a través de la apreciación de lo que Dios quiere para nuestra vida. A ver, ¿por qué mucha gente tiene problemas en el sentido de la vida? Algo pareciera ser medio filosófico, pero no lo es. Es algo más sencillo. ¿Por qué hay gente que se amarga? ¿Por qué hay gente que se siente frustrada? ¿Por qué hay gente que está enojada con la vida? ¿Por qué hay gente que está peleada? ¿Por qué hay gente que está decepcionada? ¿Por qué hay gente que no sabe ni siquiera para qué está? Ahí está vida con propósito. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? La primera pregunta que levanta el autor, ¿verdad? Y hay gente que no tiene la más pálida idea, no sabe ni para qué está. Y Dios quiere que estés para que te goces, para que disfrutes. Pero Dios quiere que lo hagas haciendo lo que Él quiere para vos, no lo que vos querés para vos, que son dos cosas diferentes. Mucha gente está en esta situación desagradable, incómoda, de prueba, de lucha, porque permanentemente busca hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces se mete sola, sin que nadie le llame, según su propia opinión, según su propia decisión, según su propio pensamiento, en lugares que Dios no te mandó, y se van a situaciones que Dios no les invocó, y después clamamos a Dios. No se trata el gozo de hacer lo que vos querés o lo que vos entendés, sino que el gozo se cumple cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. No pasa por todo lo que tengas. Mira, dos situaciones. Vos sos conocedor de la palabra de Dios. Ahí estaban Pablo y Silas en la cárcel. ¿Se acuerdan? Le pegaron una garroteada a Pablo y Silas. Le dieron para que guarde y tenga, ¿verdad? A los dos. Y dice el relato del libro de Hechos que ellos cantaban con gozo por sentirse, ¿verdad?, elegidos, escogidos por Dios para que den testimonio. Tenían gozo de cantar. Tenían gozo de dar testimonio, tenían gozo de pasar sufrimiento. Jesús mismo es nuestro máximo ejemplo. Él fue ejemplo sufriente, pero igual gozó lo que Él hizo en obediencia a Dios. Hebreos 12:2, por favor. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz. Él sabía que no iba a ser fácil
obedecer a Dios, pero con gozo lo hizo, a sabiendas de que iba a sufrir semejante muerte. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora, hay personas que cuando hay sufrimiento, cuando hay adversidad, entonces huyen, se escapan, se alejan, se enfrían, se enferman, se enojan, se molestan. A veces le culpan a otros, a veces le culpan a Dios, a veces ni siquiera quieren entender. ¿Qué culpa tiene Dios de tus desobediencias? ¿Qué culpa tiene Dios de que vos y yo nos portemos solos? ¿Qué culpa tiene el Señor de que nosotros no le busquemos como Él quiere que le busquemos? ¿Por qué nosotros le vamos a achacar a Dios nuestros desaciertos, nuestra falta de sabiduría, de poner nuestras prioridades en lugares que no corresponden cuando Dios quiere que le pongamos a Él como fuente de ese el gozo? Y por eso venimos a la casa de Dios buscando respuestas de parte de Dios, pero no somos agradecidos con Dios. El gozo es agradecido. Cuando alguien se goza por algo, agradece. ¿A quién le agradecemos nosotros? A Dios, a Jesús, al Espíritu Santo de Dios. Porque esa presencia de Dios hace que yo tenga paz en mi corazón. Sin gozo no hay paz. Y hay gente que vive en guerra consigo misma porque no tiene gozo en su corazón. Hay otro tema del gozo que quiero también recalcar. El enemigo del gozo es la envidia. Anótelo eso. La envidia es el enemigo del gozo. La palabra dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que... Perdón. ¿Nos es más fácil llorar con los que lloran? ¿Sí o no? Pero nos es muy difícil gozarnos con los que se gozan. Nos cuesta. Porque le envidiamos. Porque nos cuesta aceptar que a otro le vaya bien. Y como nos cuesta aceptarle que al otro le vaya bien, entonces no nos gozamos directamente. Estaba leyendo ahí Juan Crisóstomo, un gran, ¿verdad?, hombre de Dios de los primeros siglos del cristianismo, San Agustín. No les voy a entrar a leer sus frases, pero decían ellos que ellos veían que los cristianos ya desde aquel tiempo tenían este tipo de dificultades. Que los cristianos lloraban con los que lloran, pero que les costaba gozarse con los que se gozan. Porque nos duele aparentemente el éxito de mi prójimo. ¿Qué clase de cristianos entonces somos? Nos tenemos que gozar con los que se gozan. Amén. Amén. Si a alguien le va bien y es tu hermano y es tu familia espiritual, tenés que gozarte con ese hermano y con esa hermana y tenés que manifestarle, no agarrarlo y sí, bueno. No, tenemos que expresarlo, tenemos que decirlo, tenemos que manifestarlo. Me siento orgulloso de vos, hermano, me alegro con este logro tuyo. Estoy contento de que te vaya bien, de que hayas crecido, de que hayas progresado, de que te hayas sanado, de que la mano del Señor te esté prosperando. Me gozo contigo de ver que tu familia está bien.
que está fiel, que está firme, que se está acercando cada vez más al Señor. Las palabras de nuestra boca tienen que fluir en aprobación y bendición de aquellos que Dios bendice. Porque si Dios decidió bendecir a un determinado hermano o hermano en su soberanía, yo me tengo que gozar con esa bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces cuando viene el hermano con auto nuevo, en vez de empezar a decir, ¿de dónde habrá sacado la plata? ¿Qué habrá hecho? Va a criticar. O si la hermana se compró un par de zapatos nuevos, lindos. Esa porque le maneja a todo su marido, no, por eso se compra zapatos nuevos. Pero yo no tengo esa suerte que ella tuvo. Suerte. No, hermana, me gozo que tenga un zapato lindo. Qué bueno, que te vaya bien. Ahora, voy más fino todavía. ¿Entendés? Porque acá cuando hay alguien que está por encima tuyo o que está a tu misma altura, los profesionales de la iglesia, la familia me van a entender. A eso nos cuesta el doble o el triple todavía de alegrarnos con ese que está igual o superior a nosotros. Pero cuando uno que está en inferiores condiciones le va bien, entonces con ese es más fácil gozarnos. Así ya no, pobrecito, anda. Entonces me gozo con él. Ay, sí, yo soy buen cristiano. Me gozo con el pobre, me gozo con el humilde. Pero cuando es uno de mi par, noche. Algo yo no me va a pasar así nomás, Se compró auto nuevo, yo me voy a comprar uno más lindo todavía, Y me endeudo hasta el caracú para competir con ese. Y si es uno superior a mí, mondajá, corrupto, nambrele, daño todito. No hay gozo. ¿Cuánta gente amargada, resentida, celosa y envidiosa sufre innecesariamente? Porque para esas personas las prioridades son todas materiales, de imagen, de estatus. Viven de las apariencias. Y el gozo no es de apariencia, es del interior, de lo que vos vivís diariamente con Jesús. Decime si no, un día que orás y hacer un buen devocional a la mañana, si no es diferente a un día que ni orás, que salís al aeropuerto, que no tenés comunión con Dios. Haciendo devocional, orando, no es fácil imaginarte si no tenés intimidad con Dios. Entonces, cuán importante es gozarnos en Dios, alabarle y bendecirle, y bendecir y gozarnos con los que se gozan. Amén. No sé cómo estamos de tiempo, no quiero ser muy largo, pero quisiera que tomemos una decisión de aprender a disfrutar nuestra relación íntima con Dios. Hoy tuvimos una reunión del Ministerio de Oración esta mañana. Y una cosa que yo le decía a los hermanos, les digo, me cuesta, pero tomé una decisión personal. Me cuesta, es una lucha interior que tengo, pero quiero disfrutar de mis hermanos
y de las cosas que hagamos para el Señor. Sin importar la cantidad, sin importar el quiénes, aprender a disfrutar lo que Dios pone en la mesa para mí. El gozo es saber comer guiso, sopa, asado, puchero, galleta dura, igual, tallarín, es puré de papa, es saber, independientemente de lo que Dios ponga en la mesa, yo pueda disfrutar y ser agradecido con Dios y bendecir el nombre de Dios. Amén. Entonces, de esa manera vamos a estar sanos. La falta de reír, la falta de sonrisa, dicen los de la salud mental, que obedece a carencias, a enfermedades de salud mental emocional. La falta de reír, la falta de sonreír. Pero la falta de gozo y de alabanza en plenitud, es la falta de una vida espiritual. Por eso quiero animarles hoy a que lean una carta muy cortita de un hombre que estuvo preso con cepos en sus pies, atado con cadenas, en una cárcel fría, siendo un anciano, criticado, tallado, donde tenía gente que no le importaba ni siquiera la edad y le estaban criticando por lo que él había hecho o por lo que él le escribía a otras iglesias. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo cuando escribe la carta a los filipenses, la carta del gozo. Yo quiero proponerte que esta semana no leas una vez, son 4 capítulos cortitos, una joya. Lee tantas veces puedas y puedas entender que él dice no solamente gócense, sino regocíjense, disfruten la vida espiritual. Sepan aceptar los propósitos de Dios. Sepan entender la voluntad de Dios. Un hombre que está preso, escribiendo sobre el gozo y sobre el regocijo. ¡Wow! ¿Qué estaría yo, Jorge, escribiendo si estuviera preso? Quejándome, plagiándome seguramente. Pero Dios me dice, no. Dios te manda a gozarte. Tu circunstancia momentánea no puede ser utilizada por el diablo para quitarte el gozo. Dios quiere verte sonriente, Dios quiere verte bien, Dios quiere verte lleno de vida, Dios quiere verte crecer espiritualmente disfrutando. Pero acordate que el secreto del gozo no es hacer lo que vos querés, sino que es hacer lo que Dios te propone. Amén. Amén. Entonces quiero terminar en esta mañana leyendo Romanos, por favor, si me acompañan. Romanos, capítulo 12. Yo les confirmo el texto. Romanos 12, versículo 15. ¿Qué decía? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que. Muy bien. Pero también quisiera
en esta mañana poder terminar con una bendición. La bendición de poder practicar una vida llena de gozo. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Si alguien puede leer. Por tanto, vosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De gloria. Somos transformados por la imagen de nuestro Señor. Queridos hermanos, que esta semana sea una semana de gozo. Una semana en donde aprendamos a deleitarnos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Recordando que Él tiene maravillosas bendiciones para nosotros, que no estás solo, que tenés al Espíritu de Dios contigo y que Él es el que da la victoria. Amén. Amén. Dice la palabra: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Bendecida semana, buen principio de mes y vamos Paraguay. Fuerza Paraguay. Pero sobre todo, el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Bendiciones.